poniendo una presentación para ver algunas eh, diapositivas de de un trabajo que hizo hace un tiempo la profesora Ballmeyer, que estuvo en nuestra cátedra. Eh, bien. em, esa es la ley, el Estatuto del Periodista Profesional es la ley 12.908, es una ley nacional que se aplica en el territorio argentino. Primero que nada, ¿qué es el derecho laboral? Ustedes recordarán, voy a la primera unidad cuando empezamos a hablar acerca de lo que era el derecho. Recordarán ustedes que habíamos visto que el derecho era una como disciplina o como ámbito de estudios para facilitar su conocimiento, su estudio. Se establecía una especie de partición o segmentación de todas las normas jurídicas, porque así se estudia también en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es decir, hay distintos aspectos de la vida para los cuales hay distintos tipos de derecho, podríamos decir. Por lo general, la mayoría de las actividades que hace una persona quedan o están previstas dentro de lo que es el código civil y comercial. Antes era Código Civil, desde el 2005, desde agosto de 2005 es también comercial. Bueno, el derecho comercial también tiene una parte especial. Quienes son comerciantes o empresarios, una parte del derecho se segmenta para reglamentar esa parte de la vida. Eh, Tenemos el derecho penal, que ustedes también algo vimos cuando estábamos hablando de calumnias e injurias, es decir, cuando se trata de una actividad delictual eh, que es perseguida por el Estado a través de su aparato de represión legal, y eventualmente para lograr una condena y que una persona que ha delinquido sea condenada y según la pena que corresponda puede llegar a estar en prisión, eso se llama derecho penal. Eh, las relaciones que tienen que ver con lo que, por ejemplo, se vincula con las actividades agrícolas, todo lo que hace el campo. Bueno, tenemos un sector que se llama derecho agrario. También tenemos un derecho de minería, hay un código minero. También para este problema que tenemos hoy, que están los gremios aeronáuticos en pie de guerra y están amenazando con seguir con huelgas, etcétera, hay un código aeronáutico. Entonces son segmentos o particiones de todo lo que es el derecho que permiten especializar, permiten analizar con mayor detalle un fenómeno específico de la vida en la sociedad. Y también está el derecho dedicado al mundo del trabajo privado. Es decir, cuando una persona, ya sea un profesional o alguien que no tiene un título universitario, ingresa a trabajar bajo relación de dependencia de una empresa o de una pyme, eh, las normas que regulan esa relación, ese contrato de trabajo, básicamente el mundo, el universo es el contrato de trabajo que relaciona al patrón con un obrero, por decirlo de algún modo, o al empleador con el trabajador, es lo que en general se denomina derecho laboral. Y el derecho laboral en Argentina está legislado en una ley muy específica que se llama precisamente Ley de Contrato de Trabajo. 2774 es el número original y bueno, después tuvo algunas modificaciones. Los abogados, la gente del derecho, por una cuestión eh, de simpleza, la mencionamos por sus iniciales. Entonces decimos la LCT. LCT, Ley de Contrato de Trabajo. En esa ley, de algunos de cuyos artículos vamos a mencionar ahora, engloba todo lo que es la tarea de la relación de trabajo eh, privado.
Olvídense acá de lo que es la relación de empleo público, es decir, un empleado del Estado en general. Acá estamos hablando de la relación de empleo privado, una empresa que contrata a una persona. Entonces, el derecho laboral tiene algunos eh, principios propios, ¿sí? Esta es una definición, no es necesario que la conozcan o la estudien, simplemente para que nos ubiquemos en dónde estamos o de qué sector del derecho estamos hablando. Entonces, el derecho laboral, conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre trabajadores y empleadores y de ambos con el Estado. Ya voy a explicar por qué esto. Originadas en una prestación voluntaria, subordinada y retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. ¿Por qué entre trabajadores y empleadores y de ambos con el Estado? Bueno, porque el Estado a veces también incide en el contrato de trabajo. Por ejemplo, vamos de nuevo al problema de aerolíneas, los gremios. Cuando hay una huelga, ustedes vieron que a veces se va a dictar la conciliación obligatoria. ¿Qué es la conciliación obligatoria? Es una actividad, es una participación del Estado que viene a incidir en ese conflicto de partes y dice, bueno, a partir de ahora tienen que sentarse a negociar y necesariamente los trabajadores tienen que levantar la huelga, suspender. También está hablando, por ejemplo, Aerolíneas de que va a iniciar eventualmente la empresa lo que se llama un proceso de crisis 247, que significa también una especie de aminoramiento del trabajo, reducción de, de tareas, etcétera, etcétera. Y esa denuncia de ese proceso de crisis lo tiene que hacer eh, la empresa ante un ente estatal, ante una agencia estatal que se llama, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo. Entonces van ahí, se presentan eh, y comienzan una especie de intento de solución a la crisis empresaria por propia decisión del empresario, pero ¿a dónde va? Va a una dependencia estatal. Acá en Tucumán, en la calle Crisóstomo Álvarez al 100, está la Secretaría de Estado de Trabajo, que también presta servicios para por ejemplo, para este tipo de situaciones. Ustedes habrán visto hace un tiempo cuando el conflicto de los choferes de UTA, dijeron, bueno, se van a reunir en la SET, Secretaría de Estado de Trabajo. Ahí iban los empresarios, iban los gremialistas y el Estado propiciaba una eventual instancia de arreglo, de diálogo, etc. Para eso, por eso se refiere ahí con el Estado, no es que el Estado es empleador en este caso, simplemente que el Estado tiene dependencias administrativas que en algunas circunstancias participa o tiene alguna incidencia dentro de la relación laboral. Pero básicamente, vuelvo a decir, es una idea de relación de trabajo entre privados, la empresa y los trabajadores. Son sinónimos, empleador, patrón, empresa, son sinónimos, trabajador, dependiente, obrero. Pueden encontrar esas palabras en los nombres para designar a cada una de las partes del contrato. Conjunto de normas y principios, es decir, normas jurídicas que regulan la relación jurídica, es decir, ese contrato, derivado de una prestación voluntaria, que quiere decir que una persona por su propia decisión dice, bueno, hay una oferta de trabajo, voy y me presento para trabajar. Subordinada, esto es esencial dentro del contrato de trabajo, la subordinación. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador sea un obrero de la construcción, sea un periodista, sea un piloto de aerolíneas, recibe órdenes, no hace o no trabaja como quiere, no es un profesional liberal. Un profesional liberal, ustedes dirán, bueno, yo me levanto, voy a ver si trabajo hoy o no, voy a atender tales personas, no. El trabajador, bajo relación de dependencia, tiene, por ejemplo, un horario de ingreso, tiene que atender determinada cantidad de personas, si fuese en una oficina, y tiene que estar a lo que su empleador o patrón le ordene. Por eso es subordinación. Ese es uno de los elementos fundamentales, ya vamos a ver por qué. Porque muchas veces las empresas tratan de hacer pasar algo que es un contrato de trabajo por una relación de tipo liberal. ¿Mm? Hago un spoiler. Hacen inscribir a alguien como monotributista, le pagan un dinero mensual, pero en realidad es un empleado,
porque cumple órdenes, ¿sí? No es, aparentemente parecería un profesional liberal que no tiene ningún tipo de subordinación, pero sí la tiene. Esa es una forma de violar la ley laboral para no pagar lo que se debe, para no pagar aportes, etc. Pasa mucho y hay muchos juicios, muchos periodistas famosos, Rolando Hanglin, Tonietti, ganaron juicios contra empresas que los tenían en ese sentido como si no fuesen subordinados, pero cada uno pudo probar en juicio que sí era subordinado. Es decir, básicamente, ¿cuáles son los caracteres o las subordinaciones? Cumplir un horario, por ejemplo, tener una rutina de trabajo, recibir órdenes, todo ese tipo de situaciones van configurando esa idea de subordinación. Vuelvo a decir, la subordinación es esencial para tener por configurado o para saber que esa relación jurídica que hay entre una persona o una empresa y otra persona, que es la que presta los servicios, es un contrato de trabajo, ¿sí? Y retribuida. Es decir, vamos a ver cuando estemos analizando el estatuto, que lo esencial también es que tiene que haber retribución. El trabajo no se presume gratuito. Ese es otro gran principio del derecho laboral. Entonces, si hay trabajo, tiene que haber una retribución. Tiene que haber un pago que se llama salario o sueldo, estipendio. ¿Sí? Por lo general se paga mensualmente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay pago, inclusive el derecho le da la posibilidad al trabajador de que haga retención de tareas. Y si yo no te pago, yo cumplo mi parte del trabajo, del contrato, trabajo, necesito que me paguen. Si no me pagan, bueno, hasta puedo llegar a dejar, bueno, no, hasta que no me paguen, no voy a seguir trabajando. Y en ciertos contextos y con determinadas características, el derecho, la ley laboral, permite que el trabajador haga eso. Obviamente, ante la falta de cumplimiento del empleador de lo que es eh, su obligación principal. Dentro de la ley de contrato de trabajo hay numerosas, hay por cada una de las partes obligaciones, derechos y obligaciones. Básicamente la principal obligación que tiene el empleador es proveer el trabajo y pagar el sueldo. Y la principal obligación del trabajador es poner a disposición de su patrón o de su empleador su actividad, su trabajo. ¿Cuál es su principal derecho? El derecho a ser retribuido con dinero. Y del empleador, bueno, que su empleado cumpla su tarea, que lo haga de buena fe, etcétera, etcétera. ¿Mm? Todas estas normas, ahí hay una palabra abajo, una frase, mejor dicho, orden público laboral. ¿Qué quiere decir eso del orden público laboral? No tiene nada que ver con el orden que uno conceptualmente pensaría, el orden de la policía, el orden en un grupo humano, orden en el sentido de algo pacífico. No. Orden público laboral significa que todas estas normas del derecho laboral se imponen se imponen dentro de la relación entre las partes, independientemente de lo que los participantes en esa relación decidan o les parezca. Es decir, el orden público laboral es un mínimo legal que no puede ser dejado de lado por la autonomía de la voluntad o la autonomía de las partes o la autonomía de los contratantes. ¿No? Es lo opuesto a lo que sería el derecho civil en algunos puntos. El derecho civil, podríamos decir, es el ámbito de la libertad, es el ámbito donde la voluntad de las partes señorea, tiene prioridad. Cuando se habla del orden público laboral, significa que esas disposiciones de mínima que tiene la ley de contrato de trabajo no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, por más que estén de acuerdo. ¿Mm? Por más que digamos, puede ser que eso pase en el orden de la realidad, pero en el orden normativo no podría decir el patrón, mira, yo sé que vos tenés que trabajar, por ejemplo, los empleados, según el estatuto, tienen que trabajar 36 horas semanal. Yo sé que tenés que trabajar 36 horas semanal, pero bueno, yo necesito que vos trabajes 40, te voy a pagar por 36, pero vas a trabajar 40. Si el trabajador de prensa decide o está de acuerdo, bueno, será una cuestión de sometimiento o de necesidad extrema, pero eso va en contra del orden público laboral. Supongamos que firman un contrato que dice que el trabajador va a trabajar 40 horas por semana
Eso no importa porque la ley dice 36, entonces esa cláusula va a ser como, en esas horas que están de más, va a ser como inexistente o ineficaz jurídicamente. Y el trabajador va a poder trabajar las 36 horas que marca la ley y el empleador, la empresa periodística, no va a poder exigirle los 40. ¿Por qué? Porque la ley dice 36, orden público laboral. Eso es lo que se impone inclusive a los empleadores, y por más de que quisiera, inclusive de buena fe, el trabajador dice, bueno, yo voy a trabajar 40 horas. No, las horas que marca la ley son 36. Eso se impone a la posibilidad o al manejo, a la decisión voluntaria de configurar el contrato de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, entonces, derecho laboral, orden público laboral, acuérdense, es una idea fundamental. Más allá, vuelvo a decir que muchas veces o no se cumpla, pero eso significa. Hay normas también, a ver, veamos en el derecho civil o en el Código Civil y Comercial, también hay normas de orden público. Es decir, ¿qué significa? Que las partes no pueden evadirse o cambiar por su propia voluntad, por más que estén de acuerdo. Por ejemplo, por ahí puede ser, ahora se desreguló mucho, pero antes los plazos de las locaciones, para alquilar una casa, había un plazo mínimo, 3 años, por ejemplo, supongamos para una vivienda, para el alquiler destinado a vivienda. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado consideraba que tenía que ser eso lo mínimo, en fin, no podías ver y si uno hacía un contrato por menos tiempo, no importaba, porque la norma era de 3 años. Entonces uno podía hacer un contrato por 2 años, pero la persona que estaba alquilando, pagando, tenía derecho a quedarse los 3 años, porque la ley decía 3 años, y ese es un plazo que se impone a la autonomía de la voluntad. Hay casos así, sobre todo en el ámbito de derechos civiles, más de familia, todo lo que es relación de familia, todas las normas que regulan el derecho de familia son de orden público, ¿sí? Uno no puede decidir si se va a casar de una manera u otra, si se va a divorciar de una manera u otra, o si su heredero va a ser tal o cual persona, no. Esas normas se imponen a la voluntad de las personas, por decirlo de algún modo. Esa es la idea de orden público en general en el derecho, porque no solo se aplica en el ámbito laboral, en el derecho en sí, en el orden jurídico, orden público. Entonces, cuando un abogado escucha orden público, sabe o automáticamente sabe que esas son normas que se imponen a la voluntad de las partes. Que es respecto de esas normas, las partes no pueden o no tienen posibilidad de manejarse en más o en menos. Esas normas son de cumplimiento obligatorio, por decirlo de algún modo. Esa es la idea de orden público. Acá en el orden público laboral, eh, lo que se busca siempre, como dice ahí, es la finalidad aditiva, es decir, busca proteger a la parte más débil de la relación jurídica que se considera que es el trabajador, ¿sí? Porque el empleador, bueno, es el que tiene la empresa, que tiene el capital. Entonces, de algún modo trata de ponerlos en igualdad de condiciones, digamos, para que de algún modo la contratación entre ellos, que de por sí va a ser desigual por una cuestión obvia de que uno tiene capital o el poder económico y el otro no, entonces, trata el derecho laboral de emparejarlo, por decirlo de algún modo, al momento de que decidan acordar un contrato de trabajo. Esa es la idea, esa es la finalidad adquisitiva que tiene el derecho laboral. ¿Sí? Em, Bien, estas son las fuentes de derecho del trabajo, ¿no? Es decir, cuáles son las normas que hay en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Eso ustedes cuando lo vean, la primera parte, tiene 3 partes, el 14 bis, la primera parte es la que es la del derecho del trabajo individualmente considerado. El derecho a una jornada de trabajo, vacaciones, salario mínimo y vital, etcétera, etcétera. Después la segunda parte es la del derecho de los gremios, y la última parte, la de la seguridad social. Esa norma fue incorporada en el año 1957 en la Constitución. Y después acá está, ¿ve? La LCT, que es la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, que es la que yo les mencionaba al principio. Esta es la definición o la idea, la noción de cuándo hay contrato de trabajo.
cuando una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, la relación de dependencia, durante un periodo determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración. Entonces, prestar obras, servicios bajo dependencia y pago. ¿Mm? Vuelvo a decir, la idea de dependencia es esencial para que se configure, para que uno pueda decir que está dentro de un contrato o relacionado por un contrato de trabajo. Si no, será otro tipo de relación, será un contrato civil, lo que sea. Les pido por favor que me digan si hay algún corte o algo en la transmisión de mi parte, porque me parece que tengo por ahí me aparecen unos carteles de que la conexión es inestable, por lo tanto, si hay algún problema o si ustedes no escuchan bien, les pido por favor que me indiquen eso, ¿sí? Bueno, hay algunos principios del derecho laboral, esto vuelvo a decir es introductorio, no me va a interesar tanto para el parcial, pero sí para que lo vamos o para que lo tengan presente. Eh, Como yo les decía, el derecho laboral lo que tiene es tratar de equiparar en los términos de la contratación a la parte fuerte, entre comillas, con la parte débil, el empresario y el trabajador. Entonces, hay una cláusula de nulidad de las condiciones menos favorables. ¿Qué quiere decir? Que si una norma o si un contrato contiene condiciones menos favorables que las que están establecidas en la ley de contrato de trabajo, se las considera nulas. Y por otro lado, prevé también que a través de las convenciones colectivas de trabajo existan o se incorporen condiciones más favorables a la ley de contrato de trabajo. La idea sería esta, la ley de contrato de trabajo es un piso mínimo, pero los sectores del trabajo, a través de sus sindicatos, asociaciones, por medio de lo que se llaman convenciones colectivas de trabajo, pueden elevar ese piso. Entonces, es un piso, pero no es el techo. Entonces, generalmente cuando uno estudia las relaciones de trabajo y va a ver cuáles son los derechos de un sector determinado del trabajo, por ejemplo, periodistas, no sé, eh, aviadores, etcétera, lo que va a haber siempre es si hay una convención colectiva, y la convención colectiva por lo general eleva un poco ese piso, mejora las condiciones que están previstas de mínima en la ley de contrato de trabajo. Si no hubiese una convención colectiva de trabajo, entiendo yo, siempre el piso mínimo va a ser el de la ley de contrato de trabajo. Eso es lo que no puede eh, este, eh, eso es lo que no se puede eh, evitar, digamos. Y el principio de irrenunciabilidad también es otra eh, idea principal del contrato de trabajo del derecho laboral, es decir, que las cláusulas no son renunciables, ¿sí? El punto eh, es que no puede ninguna de las partes eh, renunciar sobre todo a los derechos que están previstos en la norma, porque vuelvo a decir, es básicamente un mínimo de derechos que se busca garantizar para el trabajador. Bien, esto es lo que yo les decía que se establecía en el principio de realidad. Es decir, así como hay sectores del derecho donde lo que se puede priorizar es lo formal, en el ámbito del derecho laboral lo que se tiene que priorizar es la realidad. Es decir, em, lo que se busca lo que se busca sancionar es toda simulación o todo, digamos, esquema fraudulento que a través del contrato de trabajo se intente hacer para quitarle, en definitiva, o para
menoscabar o para menguar los derechos que la ley laboral garantiza a los trabajadores. Entonces, esta es una norma muy importante porque se llama nulidad por fraude laboral. Es decir, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o cualquier otro medio. En este caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué es lo que quiere decir esta norma? Por ejemplo, en el caso que yo les decía hace un rato, simulación o fraude a la ley laboral. Ustedes los llaman para contratarlos para trabajar en una empresa periodística para que hagan tareas periodísticas o de comunicación o como profesionales de la comunicación. Pero a pesar de que los tienen trabajando por un sueldo y cumplen horarios y reciben órdenes, le dicen, esto es lo que pasó muchas veces con muchos periodistas, te vas a inscribir en la AFIP, o bueno, ahora ARCA, no sé cómo se llamará, vas a ser monotributista y vos me vas a entregar una factura mes a mes. Pero yo no te voy a hacer aportes, no vas a aparecer como dependiente, no vas a aparecer como trabajador de mi empresa. ¿Sí? Es decir, por eso es la norma lo que dice ahí, aparentando normas contractuales no laborales. Sería, por ejemplo, una locación de servicios, sería en ese caso un contrato de tipo civil. Y temposición de personas o cualquier otro medio, es decir, que hagan aparecer a otro como el que está contratando con el empresario. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué quiere decir? Se declara nula, o sea, nula esa relación jurídica, por ejemplo, disfrazada bajo el ropaje de una locación de servicio y se va a considerar que hubo contrato de trabajo. Si llegado el caso, ante la justicia se prueba que había una relación de dependencia, que se ponía el trabajo a disposición del empleador y que sin embargo no se lo hacía figurar como un trabajador de él, es decir, como alguien bajo relación de dependencia. Este principio es muy importante, se utiliza muchas veces en juicios, yo lo he visto, como les decía, muchas veces en procesos judiciales de periodistas que durante mucho tiempo los tenían o trabajaban bajo esa forma de locación de servicio, a pesar de que cumplían horarios, estaban a disposición, tenían su fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador. ¿Sí? Y ahí no importa es que digan, no, bueno, pero usted consintió, usted estuvo de acuerdo con hacer eso, tuvo 2 años trabajando de esa manera. No, porque todos los otros principios de protección, el principio de realidad, el principio protectorio del derecho laboral, inmunizan de algún modo al trabajador en ese caso e impiden que esa estrategia o que esa forma de trabajo eh, eh, haya sido utilizada para defraudar al orden público laboral. Entonces, en función de este artículo, muchas veces un trabajador puede ser reconocido como tal. Y eso implica que le van a tener que pagar, porque por ahí en ese contrato de trabajo le están pagando mucho menos que lo que establece el convenio, o no le hacen aporte, o no les dan determinadas las vacaciones que corresponden. Entonces, todo eso se transforma después eventualmente en una indemnización de dinero donde se hace valer el principio de la realidad, se le paga o se le reconoce lo que tendría que haberse le pagado en un primer momento, se les ordena hacer los aportes, etcétera, etcétera. Porque eso también, si ustedes son locadores de servicio, no hacen aportes jubilatorios. En principio no, ustedes tendrán que gestionar su propia jubilación. Entonces, todo eso lo que busca la ley de contrato de trabajo es evitar esa, 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 esa violación al orden público laboral a través de lo que se llama el principio de la realidad. Bien, no me interesa. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profe, Sí. sí, yo tengo una consulta. Bueno, estuve anotando así un poco y quería consultar todo esto del contrato de trabajo y demás. ¿Esto aplica también para el trabajo en negro o no? ¿O esto solo vale para el trabajo en blanco? No, el trabajo en negro no es un trabajo legal. El trabajo en Ujú. negro es todo lo contrario. Bien, bien, ¿Sí? bien, bien. Está bien la Bu- pregunta. Si todo esto, el llamado trabajo en negro, es un trabajo Sí. absolutamente ilegal.
¿sí? Esto estamos dentro de lo que sería la legalidad, la formalidad, Bien, que a usted la ponen en una planilla, le hacen los aportes, le entregan su recibo, etcétera, etcétera. ¿Mm? El trabajo bien. en negro, también el trabajo en negro, ¿qué pasa con el trabajo en negro? El trabajo en negro puede ser también solucionado eventualmente a través de esta norma, el artículo 14. ¿Por qué? Ujú. Porque usted está ahí procediendo con simulación o fraude a la ley laboral. Trabajar en negro es fraudulento para la ley argentina. En principio el trabajador no, por más que pase, ¿sí? Pero en ese caso, la solución es a través siempre de la ley de contrato de trabajo, demostrar que vos has trabajado en negro durante tanto tiempo y que no te han pagado, por ejemplo, no sé, si trabajaba en una empresa de medios, que eras cronista o lo que fuese, ¿sí? Sí, Ahí se está violentando el principio del orden público laboral. ¿Mm? bien, Son, bien. son Listo, dos, profe. son dos formas distintas de violentar o de escaparse de la ley de contrato de trabajo. O te hago pasar por una persona que me factura y que es una relación de locación de servicio que se llama en ese caso, o te tengo Sí. en negro. Te tengo en Mm, negro, entonces formalmente no estás vos en la empresa, no sos empleado ni empleada. ¿Mm? ¿Está ujú. claro? Sí, profe, ahí me quedó claro. Bueno, Gracias. listo. Bueno, ahora, convenios colectivos y estatutos profesionales. Esto sí me interesa que nos detengamos y que puedan entender la distinción. Un estatuto profesional dentro de lo que es el derecho del trabajo es, como dice ahí, es una ley donde hay condiciones mínimas de una actividad específica, por ejemplo, el periodismo, que mejoran las de la ley de contrato de trabajo. Recuerden siempre, la ley de contrato de trabajo es un piso, pero no es un techo. A través del estatuto se pueden establecer mejoras a esa actividad. No pueden desconocer lo que está en la ley de contrato de trabajo, pero sí pueden establecer algunas mejoras, por ejemplo, cómo se indemniza, cuántos días de vacaciones tienen, cómo se calcula la antigüedad para tomarse las vacaciones, etcétera, etcétera. En eso pueden elevarse, mejorar las condiciones con respecto a la ley de contrato de trabajo, pero nunca pueden desconocerlas o pueden ir en contra, ¿sí? Ese es el concepto de estatuto profesional, así se lo llama en el derecho argentino. El que a ustedes les interesa conocer es el Estatuto del Periodista Profesional, que es la ley 12.908, sobre la cual vamos a volver en un momento. Estatuto profesional. Y por otro lado está el convenio colectivo. ¿Mm? El convenio colectivo, convenio, como su nombre lo dice, apunta o da la idea de un acuerdo, un contrato, que en realidad es un contrato. Pero acá, ¿de qué se trata? Si es una ley, el estatuto es algo impuesto por el Estado, ¿sí? Una ley es un estatuto de tal parte, es una ley, es una decisión estatal. El convenio colectivo es un acuerdo entre los gremios y los sectores empresariales relativos a las condiciones de trabajo de las actividades específicas, homologado por el Ministerio de Trabajo y se convierte en una ley para las partes. Y obviamente también puede tener mejoras o particularidades respecto del trabajo, de la actividad que hacen. Por ejemplo, el convenio colectivo de prensa televisada, viejísimo, pero bueno, para traerlo a colación. Entonces, el convenio colectivo está previsto en la Constitución, en la segunda parte del artículo 14 bis, se garantiza a los gremios los convenios colectivos, el derecho de huelga y los convenios y la posibilidad de firmar convenios colectivos. Vuelvo a decir, ¿qué es un convenio colectivo? Es un acuerdo entre, si ustedes lo quieren poner más simple, el gremio y el sector del trabajo, los gremialistas del trabajo, por decirlo como los patrones, los representantes de la patronal. Vamos a un ejemplo claro. Tucumán.
Problema de los colectivos. UTA por los trabajadores, ETAT por los empresarios. Se sientan a arreglar el convenio colectivo de trabajo. Eso es un convenio colectivo de trabajo. Se ponen de acuerdo a dónde van acá a la Secretaría de Trabajo que homologue. Es decir, la homologación es una especie de visado de, que autoriza o que da un pase, una autorización para que ese convenio entre en vigencia. Se publica y se convierte en ley para las partes. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores de colectivos y todos los empresarios de empresas colectiveras se van a regir por ese convenio colectivo. Independientemente de que hayan participado o no. Pero por lo general se entiende que es en beneficio o es en aras de mejorar las condiciones de trabajo tanto para una parte como para la otra. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia entre esto, entre lo que es el estatuto y el convenio colectivo? Siempre van a tener un, un piso, una mejora respecto de lo que es la ley del contrato de trabajo. Pero yo diría que básicamente el estatuto es una norma impuesta por el Estado que surge de una ley, en tanto que el convenio colectivo es un acuerdo entre los sectores, los representantes, mejor dicho, de los trabajadores y los representantes de los empleadores. ¿Sí? Este convenio colectivo, aparte, necesita la participación del Estado en lo que se llama homologación, que es un acto administrativo del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, y una vez que está homologado, si ustedes quieren, a ver, busquemos un sinónimo, autorizado o visado por el Ministerio de Trabajo, se convierte en ley para las partes. ¿Quiénes son las partes? Todos los participantes en, en esa actividad específica. Puede haber un convenio colectivo de panaderos, puede haber un convenio colectivo de trabajadores de estaciones de servicio, convenio colectivo de los sectores del transporte, convenio colectivo de camioneros, convenio colectivo de aeronavegantes, convenio colectivo de pilotos de avión, convenio colectivo de sectores de la prensa o de la prensa en general. ¿Mm? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Entonces, veamos ahora por un momento cuál es la norma dentro de esta clasificación que tiene aplicación para los trabajadores del periodismo, que es el Estatuto del Periodista Profesional. Fíjense ustedes la fecha que tiene esta ley. Es del 18 de diciembre de 1946, publicada en el Boletín Oficial en febrero de 1947. ¿Quién gobernaba el país en ese momento? ¿Quién era el presidente? ¿Perón? Perón, sí, Sí. Perón. Así lo tengo entendido yo. Bueno, era una época de donde estaba en vigencia la democracia, es decir, el sistema republicano establecido por la Constitución. Por eso el Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de ley. ¿Sí? Bien, veamos qué es acá lo que me interesa a mí es que anoten ustedes de toda esta cantidad de normas que hay, algunas que pueden tener una aplicación práctica que pueden ayudar para entender esta regulación. Recuerden que esto como un estatuto, la idea era que regulan por ley una determinada actividad eh, dentro del marco de una actividad económica particular o un sector del trabajo particular que puede contener regulaciones que sean
superiores o mejores a la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver que creo que sí hay alguna, aunque la ley de contrato de trabajo es de la década de 70, o sea, esto es anterior a la ley de contrato de trabajo. Bueno, por lo general una ley establece siempre el ámbito de aplicación, es decir, a dónde se va a aplicar tanto el ámbito de aplicación geográfico como el ámbito de aplicación personal, en dónde y a quiénes, sería la pregunta. ¿A dónde? Dice, quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley que regirá en todo el territorio los periodistas profesionales que se especifican en ello. ¿Sí? ¿Quiénes son? Este artículo 2 es importante porque hasta ahora es lo que aún en el ámbito del derecho y en toda la jurisprudencia, en todos los fallos que hay hasta este momento, en la medida en que no hubo una nueva legislación, se utiliza. Si los jueces cuando van a solucionar un problema de tipo laboral, por ejemplo, una demanda de alguien que se dice periodista contra un medio, contra una empresa, tienen que recurrir a esta norma legal. Entonces, ¿qué es lo primero que buscarán los jueces? Saber quiénes son periodistas. ¿Y qué dice la ley? ¿Quiénes son periodistas profesionales? Y dice la 12908. Se consideran periodistas profesionales a los fines de la presente ley las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias o periódicas o agencias noticiosas. Tales, el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas. Noten ustedes la fraseología, el modo en que está escrito, y tratemos de pensar si esto, por ejemplo, se podría aplicar a un medio digital. Obviamente en esa época no se podía ni pensar, pero podríamos decir, bueno, un medio digital podría estar dentro de estas características. También podría ser un periodista alguien que en ese momento lo que había era radio, televisión y periódico escrito. Para ese momento era, inclusive todas estas categorías o todas estas formas, estas personas, capaz que algunos ya no existen. No sé si hay dibujantes todavía. No, dibujantes sí, pero no sé, archivero, o cómo trabaja ahora un archivero. O sea, antes archivaban el diario de papel, lo seguirán haciendo, me imagino, pero en otros lados no. Bueno, de todos modos se pueden ir adaptando a la realidad actual estas normas, pero esto es lo que hay. Bien. Colaborador permanente, más allá de todas esas discusiones que dice, el que tiene una colaboración mínima de 24 anuales. Para ser colaborador de un medio, para que usted pueda, si soy colaborador permanente de un medio, son 24 colaboraciones anuales. Bueno, los agentes y corredores de publicidad y colaboradores accidentales o extraños a la profesión quedan excluidos. Es decir, a mí me invitan para que yo publique una nota en la Gaceta y haga una vez al año, no me puedo considerar periodista de la Gaceta. ¿Por qué? Bueno, porque publico, bueno, hay muchos profesores, pensadores, etcétera, etcétera, que los invitan a que escriban una colaboración. Serían colaboradores accidentales, no son periodistas. Bien, hasta ahí más o menos quiénes son los periodistas profesionales. Recuerden siempre, lo que me parece a mí, aparte de la forma regular de trabajo, es la retribución pecuniaria, ¿sí? Sí o sí, el pago es lo que, en cierto modo, está acá dando la característica de profesionalidad. No se consideran periodistas los que intervengan en la redacción de diarios, periódicos, revistas con fines de propaganda ideológica, política o gremial, sin percibir sueldo. Esto de propaganda, bueno, no sé, pero para mí lo determinante es que no perciben un sueldo. Fíjense ustedes cómo esto sí se engarza con lo que veíamos del contrato de trabajo, es decir, la remuneración. Dentro de esa idea, es lógico que sí, para ser periodista profesional, aparte de estar en algunas de estas funciones, tiene que ser forma regular y a través de una retribución pecuniaria. Este artículo es importante que lo analicen para el parcial. Matrícula de periodistas, bueno, esto ya lo vamos a ver en un segundo, no me interesa ahora.
tampoco, esto tampoco. Bueno, el carnet profesional. La inscripción en la matrícula nacional de periodistas se justificará con el carnet profesional que expedirá la autoridad administrativa del trabajo. El carnet profesional se constituye un documento de identidad, deberá contener los siguientes recados: nombre y apellido del interesado, función, fotografía y demás datos, firma del funcionario que designe la autoridad administrativa del trabajo, etc. ¿Para qué servía o para qué sirve ese carnet profesional? Es obligatorio, dice, será exigido por las autoridades y dependencias del Estado a efectos del ejercicio de los siguientes derechos: libre tránsito por la vía pública cuando acontecimientos de excepción impidan el ejercicio de este derecho. Van a una manifestación, dicen, perdón, acá está mi carnet, pido paso. Acceso libre a toda fuente de información de interés público. Acceso libre a estaciones ferroviarias, aeródromos, puertos y cualquier dependencia del Estado. Esta facultad solo podrá usarse para el ejercicio de la profesión. Bien. Ya vamos a volver sobre esto, porque básicamente, o lo veamos ahora, ya nomás. Ya volvemos después con el análisis de, porque yo siempre pregunto a- a gente que esté trabajando en la profesión. ¿Alguno de ustedes está trabajando hoy actualmente en un medio? No, profe. No. No, no, pero yo No. hace un tiempo sí, profe, y ha habido un caso similar, digamos, el de esto, eh, cuando pasó que escondían los alimentos y todo eso. ¿Sí? Me acuerdo, hace un tiempo que yo estaba trabajando, me acuerdo que uno de los chicos era de otro medio, del Destape. Ellos habían pedido información para ver creo que eran las compras que había hecho el Estado, para ver qué comida tenían guardada, y bueno, y ahí han empezado a saltar supuestamente algunos datos y había salido a la luz que tenían retenida la comida, digamos, en los galpones. Ajá. Pero ¿y qué relación tiene con la cuestión del carnet y eso? No, perdón, lo decía en relación, cuando dijo que podían pedir el acceso a la información pública y demás, los periodistas. Sí, pero, Claro, pero mi pregunta sería, ¿le pidieron carnet para mostrar que eran periodistas? ay, no, la verdad. Ah, bueno, No de eso sé. estamos hablando. Eh, para. Bien. Fíjense, estuve dando una vuelta por la web, y si alguno de ustedes está interesado, ahora voy a compartir. Ese es un carnet, ese era el carnet original de periodista profesional. Se lo consigue en Mercado Libre por 4.500 pesos. ¿Mm? Fíjense cómo era. Este señor tenía el número 5, era periodista deportivo, empresa editorial Épica, parece que dice, firma del interesado, le hacían poner la huella digital. ¿Lo están viendo junto conmigo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí estaba el director nacional, Jorge Domingo Espada, parece que se llama. Vence el 24 de noviembre de 1972. En el carnet, ahí se establece, fíjense, los artículos que estábamos viendo recién, o sea, transcribían el artículo 13, el artículo 14 y el artículo 15. Duraba 2 años, cada 2 años tenían que, este documento tiene carácter intransferible, entonces el periodista iba, y si alguien no lo dejaba entrar, me imagino, decía, mire, yo soy periodista profesional, tengo el carnet, tengo libre acceso, tengo posibilidad de acceder a la fuente de información, etcétera, etcétera. Y acá está el señor. Maximino Míguez se llamaba.
argentino, vivía en Alberti 468 Capital, tenía sede de identidad y enrolamiento. Bueno, Secretaría de Estado de Trabajo, ¿sí? Acá se ve, era la entidad que lo entregaba ese carnet. Ese era el carnet de periodista para ese tipo de actividad. Bueno, y esta es la contratapa del carnet, ahí se terminaba. Bien. Este es un carnet de periodista, les vuelvo a decir, si tienen unos pesitos, quieren invertir, pueden comprarlo en Mercado Libre, pongan carnet de periodista y les aparece esa oferta. Si no lo hacen ustedes, yo lo voy a hacer próximamente, así que me parece interesante, el modelo. ¿Pasa? Disculpen, estoy firmando un acta de la mesa. El profesor Almirón vino para que le firme el acta. Acá dice Gallo María Carolina. Oscar Flores. Bien. Disculpen un segundo. ¿Es esta sola? Sí. Esta nomás. Bueno, perfecto. Mil gracias. Dame la lapicera de esa. La lapicera es de esa. Bueno, ahí está. Bien. Ahora fíjense el problema que se planteó, yo les decía, hace un tiempo, hace unos meses, con el gobierno de Milei, porque relacionado con esto, aparentemente, por eso yo les preguntaba si ustedes conocen o tienen compañeros o amigos que estén trabajando en algún medio, porque esto aparentemente no se requiere o no es obligatorio para acreditar que uno es periodista, a pesar de lo que diga la ley. Por esto, ahí comparto ese artículo, que esto es de junio de este año. Dice, el gobierno aclaró que la matrícula nacional de periodistas no es obligatoria y borró el anuncio, porque Petovelo en la cartera de Capital Humano aparentemente surgía una campaña para que esto, vamos a ver en otra, el anuncio de la campaña por la matrícula nacional de periodistas generó polémica debido a que en el sitio oficial de Argentina se indicaba su obtención es obligatoria. ¿Mm? En función de lo que estamos viendo en esta ley. Después las fuentes oficiales dijeron, con la publicación fue reflotar el servicio para que, digamos, para que vuelvan a tener ese carnecito con esas inscripciones, etcétera, pero no es obligatorio ni nada parecido, ¿sí? La polémica se inició cuando el Ministerio de Capital Humano había lanzado una campaña cuyo eslogan era: si sos periodista profesional, podés obtener la matrícula nacional de periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad. La publicación estaba acompañada con un enlace que dirigía al sitio de Argentina Gobar, donde se establecía que la obtención de la matrícula es obligatoria. Estaba dirigido a periodistas profesionales. Bueno, fíjense, esta es la misma, es el artículo 2 que vimos hace un rato. Aquí está lo que decía Capital Humano en esa formulación, y decía, descarga el formulario aquí. Bueno, todos comenzaron a hacer una crítica a esa disposición, y el gobierno tuvo que salir a aclarar que no sé si había habido una mala información o en un primer momento intentaron de que sea obligatoria y se dieron cuenta de que no lo podían hacer o que sería restringir la libertad de prensa o la actividad periodística, y tuvieron que dar marcha atrás. Y si uno entraba en ese enlace, lo que descargaba era esto: solicitud de inscripción en la matrícula nacional de periodistas. Me imagino que está pendiente, si alguno de ustedes entra a trabajar o después lo quiere hacer, me imagino que les mandarán después un carnet, ¿ves? De conformidad con la ley 12.908, la ley de 1947 que sigue vigente, solicito mi inscripción en la matrícula nacional de periodistas y la extensión de la credencial correspondiente. Manifiesto en carácter de declaración jurada que ejerzo mi profesión de periodista desde hace más de 2 años, porque es el plazo
y mis datos personales denunciados en la presente. Bueno, ahí está todo lo que tienen que poner, teléfono particular, tiempo que ejerce su profesión, seudónimo si usa, documentación que adjunta. Bueno, ahí está. Eso es aparentemente lo que en un primer momento se había dicho que sería obligatorio y después se dejó como optativo. De todos modos, fíjense ustedes, analicen, vean si eso está todavía ahí para descargar. Y obviamente los sectores de la prensa, FOPEA, salió y condenamos la colegiación de periodistas impulsada por el gobierno. Deplora la decisión del ministro de Capital Humano, FOPEA, de reimplantar la matriculación obligatoria, una práctica obsoleta que desde 1985 está considerada por la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana como una restricción ilegítima al derecho universal a la libertad de expresión. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Habría que ver si eso es colegiación obligatoria o simplemente una obtención de ese carnet para que se les garanticen esos derechos que, según lo que entiendo yo, están vigentes, el artículo 13 siguiente de la ley 12.908. Pero bueno, acá, como en un primer momento se había dicho que era obligatorio, sí estaría implementando una práctica contraria a la libertad de expresión o a lo que garantiza la opinión consultiva de 1985, que ya la vamos a ver. Bueno, no sé si fue un malentendido, si fue un intento que quedó trunco, pero lo cierto es que esta cuestión que por lo general no se la ve mucho, no se la estudia, alcanzó o tuvo una especie de reverdecer por este affair que pasó en junio de este año, ¿sí? Y quedó ahí. Pero bueno, el gobierno dio marcha atrás y como correspondía, no podía hacer otra cosa, y dijo que no es obligatorio, que es meramente voluntario si quieren obtener el carnet. ¿Ok? Bien. Si ustedes me permiten entonces, volvamos a ver el estatuto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Estoy siendo claro? ¿Está quedando claro a dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos que conozcan? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, Sí. muchas gracias. Bien, entonces, recuerden, esto del carnet profesional, artículo 11, 12, 13, tuvimos este episodio en 2024. Esta parte se podría decir que es obligatorio, sería exigido por la ley, no tendría virtualidad. El mismo gobierno entendió que no es obligatorio. ¿Para qué se podría decir que es obligatorio? Bueno, para obtener alguna de estas ventajas o facilidades para el trabajo profesional, ¿sí? Pero no obligatorio para ser periodista, para ejercer la función. Bien. Otro artículo que sí es importante, que necesito que lo anoten y que lo lean. O sea, como verán ustedes, esta ley tiene muchísimas normas, algunas que son totalmente pasadas de moda, otras que no nos interesan. Artículo 18, sí, las categorías profesionales, que son básicamente dos, aspirantes y periodistas profesionales. Periodistas profesionales son los que tienen 24 meses, es decir, 2 años. Por eso el carnet decía que tenían que tener 2 años mínimo de trabajo. Aspirantes y periodistas profesionales. Estas son las dos categorías. Bueno, esta norma del 21 también no tendría vigencia, no tendría sentido hoy, porque dice, para ejercer la profesión es necesaria la inscripción en la matrícula. Y acabamos de ver de que el mismo gobierno nacional ha reconocido que no es obligatorio para ejercer la profesión. Este no me interesa tanto. Este sí, el artículo 18, el 23, ¿cuáles son las calificaciones? Por una cuestión histórica, digamos, ¿cuáles son las tareas que se establecen dentro de lo que sería una empresa periodística? Aspirante, reportero, cronista, redacción, colaborador permanente
Recuerden, son las 24 participaciones anuales, editorialista, encargado de sección, traductor, letrista, en fin. Los aspirantes son los que están 2 años. A partir de los 2 años ya dejan de ser aspirantes y se transforman, según esta ley, en periodistas. Periodo de prueba. Esto también es importante. Es decir, las empresas pueden tomar a un personal en periodo de prueba hasta 30 días. Probado su idoneidad, comenzará a ganar el sueldo. Si no, bueno, se lo dejará no se lo contratará, digamos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Directivos, comunicación por escrito, afiliación no me interesa. Esto sí, la jornada de trabajo, artículo 34, no será mayor a 36 horas semanales. Vuelvo a decir, todo esto son normas, ustedes saben, jurídicas del deber ser, que en el ser, en la realidad, no se cumplan o se dejen de lado, o se olviden, o se violenten, etcétera, etcétera, es otra cosa. Nuestro deber es que ustedes conozcan cuál es la norma vigente, cuáles serían sus derechos en sí hoy, si salen y se incorporan al mercado laboral, ojalá que pase eso. Vacaciones también, las vacaciones en general en la ley de contrato de trabajo también cómo se calculan. Según la antigüedad que tiene el trabajador, tiene un mayor o menor número de días de vacaciones. Cuanto tiene más antigüedad, tendrá mayor cantidad de días de vacaciones. 15, 20 o 30 días hábiles, hasta 10 años, de 10 a 20 y más de 20 tienen 30 días. ¿Sí? Eso son categorías, eso es similar en toda norma, en toda disposición de contrato de trabajo. Descanso hebdomadario. ¿Qué es el descanso hebdomadario? Vamos a hacer como cuando estamos en clase en la aula 209. Google, busquen hebdomadario. Están en casa, tienen la máquina ahí al toque, así que va a ser mucho más fácil. Y el que primero lo encuentre, por favor, compártalo por el chat del Zoom. ¿Cómo es la palabra, profe? Ahí está, hebdomadario. H-E-B-D-O-M-A-D-A-R-I-O. Acá dice que sucede o se repite cada semana. Algo semanal, un adjetivo. Es el descanso semanal. Sí. Pero como somos abogados y nos gusta utilizar palabras rebuscadas y que casi nadie conozca, bueno, hoy le incorporamos un nuevo servicio al vocabulario de los comunicadores, lo hebdomadario, ¿sí? Entonces, el descanso hebdomadario es eso, el descanso semanal, es decir, que tienen, como todo el mundo, descansos, si no obtienen, bueno, tienen derecho, pero ese es el descanso hebdomadario. Les digo para que no sé, porque por ahí lo van a encontrar, o por ahí si están hablando o redactando una nota, pueden hacérselo muy intelectual y en el descanso hebdomadario. No le va a entender nadie, pero no importa, ustedes van a quedar bien. Eso es el descanso hebdomadario, ¿sí? El artículo 36, reemplazo, etc. Bueno, las causales de despido. También el 39, a ver, en el contrato de trabajo, también en general, en el derecho laboral, está el contrato de la posibilidad de que se despida sin causa o con causa. Con causa para el empleador, para el patrón, significa que no va a tener obligación de indemnizar al trabajador. Y son todos los casos, esto por lo general, abuso de confianza, daño a los intereses del principal, es decir, una actitud del trabajador que implique algún daño a la empresa, o que no vaya a trabajar, inasistencia prolongada, o que sea un desobediente, o que golpea a un compañero, o que sea, en fin. Entonces, ahí hay un cúmulo de ejemplos que no son de ningún modo un número cerrado, pero siempre habla acerca de algún elemento del trabajador que rompe la obligación de buena fe de dar el trabajo, de asistir, etcétera, etcétera. Obviamente, si lo despiden alegando justa causa, seguramente va a ir a un juicio, se tendrá que probar ahí. Pero en esos casos, básicamente, el despido con justa causa implica que no hay que indemnizarlo al trabajador que se despide o que se echa, si quieren para decirlo de un modo más común, por justa causa.
El artículo 43 habla de la ruptura de contrato de trabajo, se refiere a los casos en los cuales se despide sin causa. Porque a diferencia del empleo público donde hay estabilidad, en el empleo privado, un empresario puede despedir a un trabajador, ¿sí? Y lo puede despedir sin causa siempre que abone las indemnizaciones de ley. Es decir, bueno, mire, a partir de en determinado periodo usted va a dejar de trabajar para mí. ¿Pero por qué? Bueno, porque no quiero que siga trabajando. Bueno, perfecto. Sí, yo lo voy a indemnizar como dice la ley, pero yo puedo desvincularlo de la empresa. No quiero seguir con el contrato de trabajo. Bien, en ese caso, siempre se hace lo que se llama el preaviso. Es decir, no es que de un día para el otro lo van a dejar al trabajador en la calle. Tienen que darle 1 o 2 meses según la antigüedad. Entonces, si mire, le mandan un telegrama o una carta documento siempre dentro de lo que sería el ámbito jurídico propiamente dicho, es decir, hecho dentro de la ley. Es decir, bueno, a partir, hoy es 12 de noviembre, a partir del 12 de diciembre del 2024, prescindiremos de su servicio, preaviso. Entonces eso se llama un preaviso. ¿Para qué? Para que esta persona pueda comenzar a prever qué va a hacer de su vida, a buscar un nuevo trabajo, etc. ¿Mm? Y fíjense que acá dice, durante el preaviso no significa que, bueno, dejas de trabajar, vos tenés que seguir trabajando, pero el empleador te va a dar 2 días, una licencia diaria de 2 horas corridas a elección de sin que eso determine disminución de su salario. ¿Para qué? Bueno, se supone para que busque otro trabajo, para que vaya ordenando qué va a hacer, etcétera, etcétera. Si no se preavisa, se hace una indemnización especial de 2 a 4 meses de retribución según sea la antigüedad. Y en los despidos injustificados, abona una indemnización calculada sobre la base de 1 mes de sueldo por cada año de servicio y aparte 6 meses de sueldo más. ¿Sí? Esto es una diferencia con la ley de contrato de trabajo. En esto mejora la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, si despiden sin causa, es, hasta donde yo me acuerdo, 1 mes de sueldo por año de servicio. Acá, aparte de eso, el estatuto le dice aparte, le van a dar 6 meses más de sueldo. Entonces, el trabajador se va con una indemnización y aparte tienen que pagarle 6 meses más. ¿Se entiende? Esta es básicamente esto es la mejora que tiene respecto. Entonces son dos hipótesis. Con causa, no hay obligación de indemnizar. Sin causa, tiene que indemnizar y pagarle, por lo general es un mes con un mes de sueldo por cada año, y si no se lo indemniza, si no hay preaviso o si es injustificado el despido, tiene que hacerse esa indemnización especial. ¿Ok? Bueno, me parece que eso es... Todo esto después es muy particular, aparte son normas de hace mucho tiempo, esto no me interesa. Eso sería básicamente lo que necesitamos que conozcan de este estatuto del periodista profesional, la ley 12.908, que data de 1947 y como habrán visto, sigue vigente y es la que se aplica para regular la actividad del periodista profesional. ¿No? O sea, entonces, repitamos, ver cuáles son las categorías a quienes se aplica, cuáles son los plazos, cuál es la categoría de aspirante permanente, cuándo es un colaborador, eh, cuáles son los plazos de vacaciones, cómo es la posibilidad del despido, qué indemnización hay que pagar en caso de despido y de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso para esta parte. Nos tomamos 10 minutos y volvemos, así descansamos un momento y vemos la parte más espinosa para ustedes desde el punto de vista del etos profesional. ¿Se acuerdan cuando veíamos al comienzo lo de la profesión, la ética profesional, qué significaba ser un profesional, cuáles eran las características de una profesión, etcétera, etcétera? Ahora vamos a ver un aspecto bastante, tal vez complicado, tal vez no, que hace a la identidad de ustedes como un colectivo profesional, que es la posibilidad o no de colegiarse. ¿Mm? Y ya vamos a analizar eso en un momentito. No voy a hacer ningún spoiler al respecto, así que
voy a, voy a dejarlo ahí. Bueno, son las 6 menos cuarto. Volvamos a las 6. En media hora lo vamos a terminar a esto. ¿Sí? Así toman un tiempito más y descansamos. ¿Ok? Bien, No, Bueno, Sí, profe, profe. gracias. nos vemos a las 6. Bueno, entonces vamos ahora a completar el, el, el análisis de esta situación. Yo les decía el tema de la colegiación obligatoria, ¿sí? Fíjense cómo se relaciona esto con la cuestión del carnet, es un poco porque vieron ustedes que la disposición que establecía esa ley de 1946 que sigue vigente, en algunos pasajes parecía que si uno no tenía ese carnet o no estaba inscrito, no tenía ese carnet que mostrábamos recién de ese señor que está a 4.500 pesos en Mercado Libre, no se podía ejercer la profesión, ¿sí? Entonces, eh, durante mucho tiempo esa idea parece que estuvo dando vueltas y no se entiende o no se entiende muy bien cuál es el sentido de ese pedido de, de inscripción, de colegiación. El punto va a pasar porque en 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, ya vamos a ver al final. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerdan ustedes, es el tribunal internacional al cual la Argentina reconoce jurisdicción, que es el que, digamos, de algún modo, es el que aplica en última instancia el llamado Pacto de San José de Costa Rica. Es un tribunal que tiene sede en San José de Costa Rica y los estados pueden llegar a plantear casos, o los particulares pueden llegar a determinar, a pedir que intervenga ese tribunal cuando hay una violación en el Estado argentino o en el Estado boliviano o en el Estado brasileño. Y siempre que se termine el juicio en esa instancia local, por ejemplo, acá en Argentina sería una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra ese fallo, se recurre a la Corte Interamericana pidiendo que se deje sin efecto o se modifique o se corrija la solución que se tomó en Argentina. Es lo que pasó en el caso Kimmel, que creo que vimos en el caso de calumnia e injuria, por ejemplo. En ese caso, a través de la intervención de la Corte Interamericana, Argentina modificó su legislación interna de calumnias e injurias. Bueno, eso es lo que se llama la fase o la función contenciosa de la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana también puede emitir opiniones o hacer interpretaciones acerca de algún artículo de la Convención. Eso es lo que se llama la función consultiva. No hay un juicio ahí, no hay una contienda, no hay un problema de derecho, sino que simplemente un Estado va y le pide que le aclare el sentido de una norma de la Convención Interamericana. Tengan eso presente para un poquito más adelante. Los colegios profesionales son personas de derecho público no estatal. ¿Qué quiere decir? No son entidades estatales, no son parte del Estado, pero cumplen una función estatal, que es ¿cuál? Controlar la matrícula profesional. En teoría, eso lo podría hacer, es una función propia del Estado, pero el Estado para desconcentrar un poco de sus funciones, para sacarse funciones de encima, digamos, y para que la ejerzan, bueno, sacarse funciones de encima es una frase poco feliz, para no concentrar tantas funciones en sí, crea por ley estos entes que se llaman colegios profesionales, que son a su cargo, lo que tienen a su cargo, como dicen ahí, ejercer la policía o control de la matrícula. Policía en el sentido de control de la matrícula profesional, es decir, un abogado se recibe, un ingeniero se recibe, o un contador se recibe, y no abre directamente su estudio, no comienza un arquitecto a dibujar planos. Para hacerlo tiene que tener una especie de autorización estatal, tiene que tener una matrícula, un número. Entonces, se recibe, le entregan el diploma en la facultad. En el caso de los abogados, juran ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
pero previo a eso tienen que ir a esta entidad que se llama colegio profesional, que es el que les da la matrícula o el número de matrícula, ¿sí? En función de eso, ustedes pueden, como les decía, un arquitecto comenzará a diseñar planos, un abogado abrirá su estudio y comenzará a atender clientes y a presentar escritos en tribunales, etcétera, etcétera. Este tribunal, ¿qué quiere decir que ejerce la policía? Bueno, no solo controla la matrícula, lleva el número de asociados, quiénes son, sino que también para su funcionamiento administrativo tiene una estructura administrativa. Entonces, los colegiados le pagan una matrícula anual. En función de eso hacen el padrón, por ejemplo, de los abogados, de los ingenieros, de los arquitectos. Tienen un código de ética, pueden imponer sanciones a los colegiados en caso de que no cumplan con alguna determinada norma jurídica o ética. Los particulares lo pueden denunciar ante el colegio y el colegio hace una especie de juicio interno, determina si es o no responsable, pueden sancionarlo con una amonestación, pueden suspenderle la matrícula por un plazo determinado. Entonces, toda esa función es la que lleva adelante, la que llevan adelante los colegios profesionales, ¿sí? Estos que se llaman los colegios profesionales de arquitectos, de abogados, etcétera, etcétera. Bien, esa es la función, es un colegio profesional, eso es lo que existe en todo. Y en principio, recuerden ustedes, volvamos un poco al momento de la estructura federal del Estado argentino. Cada provincia tiene dentro de sus competencias de la autonomía la regulación de estas matrículas. Entonces, un abogado que trabaja en tribunales en Tucumán se matricula en el Colegio de Abogados de Tucumán. Si bien su matrícula, si bien mi título es válido en toda la nación, si yo quiero ir a trabajar a Santiago del Estero y firmar escritos y intervenir en un juicio en Santiago del Estero, tengo que ir y matricularme en el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, si no, no puedo ejercer mi profesión. Me imagino que algo así debe pasar con otras profesiones también. ¿Se entiende? Entonces, la policía de la profesión es una materia propia de cada provincia. Ese es un punto que hay que saberlo por eso es que vamos a ver después cómo la legislatura de Tucumán, el Poder Legislativo de Tucumán, dicta determinadas leyes y va creando los colegios de cada actividad, ¿no? Y así pasará, vuelvo a decir, en cada provincia. Entonces ustedes tienen que, para trabajar en una provincia, por lo menos siendo abogados, tengo que ir a si yo, por ejemplo, trabajo en Santiago, quiero ir a trabajar en Santiago, tengo que matricularme en el Colegio de Abogados de Santiago. Voy con mi título, pago, me dan un número, entonces yo voy a tener una matrícula en Tucumán, otra matrícula en Santiago del Estero, hasta donde yo entiendo. Bien. ¿Cuáles son los reparos? Que esto iría en contra de la libertad de asociación que establece el artículo 14. ¿Por qué compulsivamente me van a hacer pertenecer a mí a un colegio profesional? Lo que pasa es que no es una asociación, no es una asociación voluntaria, es una actividad estatal, ¿m?, de carácter público. No tiene una entidad, o no tengo lo que en derecho se llama la affectio societatis. No quiero ser socio de otro socio. Es una entidad de derecho público que ejerce las funciones que son estatales y que se las delegan a este ente, que es básicamente el control de la matrícula y la policía de la matrícula. Entonces, la Corte ya dijo, en ese caso 1986, que los colegios profesionales son constitucionales, no afectan ninguna norma y cumplen una función pública propia de los estados locales que se delegan en esas entidades, vuelvo a decir. En Tucumán, la Constitución del 2006 estableció la colegiación profesional con carácter obligatorio. ¿Mm? El Estado ejerce el poder de policía sobre las matrículas profesionales de abogados, de ingenieros, de arquitectos, que puede delegar por ley en los respectivos colegios o entidades profesionales, ¿sí? Entonces, es el Estado el que ejerce ese poder de policía, pero puede delegarlo por ley. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. ¿Qué quiere decir? Que si viene un abogado porteño
para actuar, supongamos, ¿recuerdan el problema que hubo con estos jugadores de Vélez Sarsfield? ¿Sí? Supongamos que ellos hubieran querido que un abogado de Buenos Aires los asesore. Ese abogado que venga de Buenos Aires se va a tener que matricular en Tucumán para poder defenderlo. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. Entonces, cualquier profesional de otra provincia que quiera ejercer como abogado, como médico, va a tener que tener una matrícula local, va a tener que tener ese número especial que le otorga el colegio profesional respectivo. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende de qué se trata esto? Sí, profe. Bueno. Antes de seguir, quiero mostrarles a ustedes eh, todas las leyes que hay en Tucumán que regulan distintas profesiones o actividades. Esto está tomado de la página del Registro Oficial de Leyes. Yo creo que más o menos está actualizado. Fíjense, ejercicio de la profesión de escribano, colegio de escribano. Ley 3746. Ejercicio de profesión de graduado de ciencias económicas. Crea el colegio de abogados. Ejercicio de la profesión de abogado, la 5233. Ejercicio de la profesión de bioquímicos, reglamento, crea el colegio de bioquímicos. Ejercicio de la profesión de farmacéuticos, reglamenta, crea el colegio de farmacéuticos. Odontología, asistente social o trabajador social, crea el colegio profesional, o sea, los asistentes sociales tienen su colegio profesional. Ingeniero civil, martillero, ciencia y tecnología informática, técnicos afines a la ingeniería, reglamenta el ejercicio de psicólogos. Los psicólogos también tienen su colegio profesional. Educación física, hay un colegio de profesores de educación física. Profesión de traductor, colegio de traductores, o sea, los traductores que salen de la facultad o de cualquier otro lugar, bien. Biotecnólogos, obstetricia, podólogos. ¿Mm? Todas esas profesiones tienen por ley creado su colegio profesional. Entonces acá viene la pregunta acerca de lo siguiente. Que la podríamos poner en estos términos. ¿Es posible que el criterio del caso Ferrari de la Corte se aplique a los periodistas en Argentina? Es decir, que se considere que la Constitución o que es posible exigir para el ejercicio de la profesión de periodista su afiliación o su matriculación en un colegio profesional, y la respuesta que se impondría sería la negativa por lo establecido en esa opinión consultiva 585 del 13 de noviembre de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso creo yo, no hay un colegio de periodistas en Tucumán con esas características, no lo pueden crear por ley. Veamos qué es lo que pasó ahí. Bueno, esto es lo que yo les explicaba, la función consultiva, ¿sí? Las opiniones consultivas hacen una especie de interpretación, la Corte Interamericana los pone a funcionamiento. El gobierno de Costa Rica solicitó, fíjense ustedes, justo Costa Rica, porque había un periodista ciudadano norteamericano que hacía el periodismo, apellido Smith, que había sido acusado y condenado a 3 meses de prisión porque él decidió ejercer la profesión de periodismo sin poseer carnet. Había una ley en Costa Rica que creaba el colegio de periodistas y obligaba para ejercer esta profesión que tengan un carnet habilitante. Si no, no se podía. Era una infracción, un delito. Y este señor, un poco desafiante, dijo: yo voy a seguir adelante.
Creo que en las primeras instancias fue absuelto, pero en definitiva después se lo condenó. Entonces, ante esta situación que generó estrépito, escozor, problemas, mucha discusión, lo que Costa Rica hizo fue pedirle a la Corte Interamericana una opinión consultiva acerca de si podía o no, o si era convencional exigir, o era posible exigir convencionalmente, por decirlo de otro modo, la colegiación obligatoria. Si la colegiación obligatoria era incompatible con el artículo 13, que ustedes ya conocen, de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica, y si puede considerarse incluida la colegiación entre las limitaciones a la libertad de expresión. Bueno, ¿qué es lo que hace acá? Después hay básicamente, la opinión consultiva dice, en principio la colegiación obligatoria no está o no va en contra de lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica. Pero ¿cuál es el tenor de la argumentación y del razonamiento, que a la vez que engrandece y amplía mucho la libertad de expresión, para los profesionales de la comunicación, en cierto modo, puede significar una especie de, como yo les decía, obstáculo para tener, no sé, no digo espíritu de cuerpo, pero para organizarse profesionalmente como profesionales, como todos estos otros? Es decir, como decir, ¿por qué los podólogos tienen un colegio profesional y nosotros no podemos? No es que los podólogos sean una profesión o hagan algo que sea de menor calidad o que ayude menos a la sociedad que ustedes. No estamos poniendo en ese orden la valoración, sino decir, los podólogos, los, los, los arquitectos, los abogados, todos están colegiados y nosotros no podemos. Bueno, ¿por qué? Porque la, la Corte Interamericana entendió que el periodismo, tal como está como derecho humano, no puede ser objeto de una regulación similar a la de otras profesiones. Básicamente, dice acá lo que está subrayado, una actividad definida o encerrada en la libertad de expresión, que es buscar, recibir, difundir información, es un derecho humano, ¿sí? Entonces, es una actividad específicamente garantizada por la Convención. A diferencia de la medicina, a diferencia del derecho, dice la opinión, la actividad de buscar, recibir y difundir información está específicamente garantizada por la Convención. Como derecho humano, si nosotros la sometemos a la necesidad de obtener una autorización estatal, estaríamos generando una gran cantidad de dudas y posiblemente censura, o la posibilidad de que el Estado vaya a discernir: a vos te doy, a vos no te doy, a vos te doy, a vos no te doy. Entonces, ante esa posible mecanismo, no sé si es de censura o de un direccionamiento acerca de quién se va a considerar periodista o no, la Corte Interamericana concluye que las razones de orden público válidas para otras profesiones, para el podólogo, para el arquitecto, para el abogado, para el contador, no pueden ser aplicadas para el caso del periodismo, porque de modo permanente limitan el derecho pleno de facultades que se reconocen a todo ser humano en el artículo 13 de la Convención. ¿Sí? Entonces, en función de eso, es que no es posible en nuestro sistema jurídico y convencional, sobre todo, que por una ley se establezca la colegiación obligatoria. Por eso dice, la colegiación obligatoria no se ajusta a lo establecido en el artículo 13.2 de la Convención, porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo sin necesidad de dejar ese ejercicio a un grupo restringido de la comunidad. Es decir, si solamente van a poder ejercer el periodismo los que tengan el carnet, esto que es un derecho humano y que en principio todo el mundo tiene la posibilidad como ser humano de ejercerlo, se va a estar restringiendo. Recuerden esa idea, esta es una actividad específicamente protegida por la Convención. Ser abogado, ser arquitecto, ser contador no es algo específicamente protegido. En el 13.2 está específicamente protegido el trabajo que van a hacer ustedes cuando se reciben. Entonces, para protegerlos de un eventual avance del Estado o de decir, bueno, Morandini es periodista y
Sánchez también, pero Dávila Pacheco no, a ella no le vamos a dar el carnet. Pero si yo me recibí, no me importa, por alguna circunstancia, a ellos dos les doy el carnet, pero usted no. Entonces usted no va a poder ser periodista, no va a poder ejercer la función. Eso es contra lo que se quiere, me parece a mí, a través de esta opinión consultiva, proteger. Por eso cuando veíamos lo de FOPEA, hace un rato, cuando renegaba de que aparentemente el gobierno de Milei quería pedir el carnet, dice, esto ya en 1985, la fecha de esta opinión consultiva, se dejó de lado. Es decir, no se puede exigir un carnet o una afiliación o una matriculación para ejercer la actividad informativa o periodística. ¿Sí? No es compatible con la convención una ley de colegiación que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a este a los graduados en una determinada carrera universitaria. Y limite el acceso a los graduados en una determinada carrera universitaria. Y aquí puede ser que entren en crisis ustedes. O sea, la pregunta que hacíamos en algún momento y que siempre yo la dejo ahí para que reflexionen. Es decir, ustedes Fernanda se recibe de abogada, yo que soy abogado, la Molia que es abogado, la profesora Almirón que es economista. Nosotros tenemos monopolio en cierto modo, es decir, no puede venir cualquier otro a querer ser abogado o a querer ser contador o economista o a querer ser ingeniero. ¿Sí? Si no sos miembro del colegio, si no estás afiliado, vos no podés ejercer esta profesión. El día de mañana, cualquier persona, y bueno, y eso también va con relación a toda la cuestión que ahora que hay crisis del periodismo, qué es ser periodista, qué es ser comunicador. Cualquiera es comunicador. Yo tengo un teléfono y pongo un blog y ya soy comunicador. Fíjense cómo esto que fue dicho en el 85 ahora cobra como un poco más de fuerza frente a todas las nuevas manifestaciones de comunicación, de influencers, etcétera, etcétera. Y un influencer seguramente también está garantizado por esta norma. Es decir, todos pueden ejercer la profesión. Entonces, si todos pueden ejercer la profesión y no solo los graduados en la carrera universitaria, ¿qué les queda a ustedes? ¿Dónde quedan parados? ¿Para qué han estado 4 años acá? ¿O 5 o 6? ¿Qué lo hace diferente de un influencer? O de una modelo que empieza a vender ropa y da consejos de vida o cómo tienen. ¿Se entiende? Ese es un problema. Así, a la vez que amplía la garantía y la hace, ¿verdad? Y la hace valer como un derecho humano, es decir, no solo los graduados de una carrera universitaria de comunicación van a tener derecho a la información. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Pero debe haber alguna diferencia. Ustedes tienen que hacer una diferencia, me imagino, con otras personas que lo hacen o como un oficio, que también son muy valiosos, o como algunos que simplemente diletan y cada tanto publican contenidos, en fin. Eso es lo mismo, es periodismo. No sé si es periodismo profesional, no sé si tiene la misma calidad, no sé si tiene el mismo valor informativo, pero sin duda quedan comprendidos dentro de esta idea que tiene la Corte Interamericana y la Convención. ¿Sí? Es muy claro eso, no se puede limitar el ejercicio del periodismo a quienes tienen a los graduados de una determinada carrera universitaria. ¿Sí? En cambio, sí se va a limitar el ejercicio de la abogacía a los que son abogados, el ejercicio de la arquitectura a los que son arquitectos y el ejercicio de la medicina a quienes son médicos, porque si no hay delito que se llama ejercicio ilegal de la profesión. En el caso de ustedes no habría, no podríamos decir, no, mire, no tiene título, no está matriculado, por lo tanto está haciendo un ejercicio ilegal del periodismo. Fíjense lo que estoy pensando. No habría esa figura en Argentina. De acuerdo a esto. Nadie puede ejercer ilegalmente el periodismo. ¿Por qué? Porque es un derecho humano garantizado de esta manera en la Convención. Les planteo un desafío a ustedes, les planteo un problema de identidad profesional. No sé, eso ya cada uno de ustedes lo sabrá. Yo creo que sí. Ahora, eh, eh, me planteo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, no significa que no puedan asociarse voluntariamente como puede haber. Es decir, FOPEA es una entidad que no es obligatorio su ingreso, no es una entidad estatal, pero así como FOPEA puede haber otras entidades u otras agrupaciones que los nuclee a quienes realmente piensan que hacen una diferencia o que son graduados universitarios o que tienen una idea particular de lo que es informar.
Entonces, esas manifestaciones, esas asociaciones voluntarias sí son perfectamente posibles, lo pueden hacer como asociación civil, como cooperativas, hay distintos modos de ejercer ese grupo, ese agrupamiento profesional, pero no se los puede imponer, ¿sí? Entonces no es posible que en Argentina haya una matriculación obligatoria. Por eso vuelvo al ejemplo, todo el revuelo que se manejó cuando aparentemente el gobierno quería instalar de nuevo ese carnet para el ejercicio obligatorio del periodismo, ¿sí? Eso no se puede hacer. Bueno, preguntas, consultas, dudas, angustias. No, por mi parte no, profe. Completamos aquí. ¿Está claro todo esto? Todo claro, profe. Gracias. Bueno, listo. ¿Profe va a tomar asistencia? Les pido por favor, eso les estaba por pedir, que pongan en el chat, pongan su nombre, así porque algunos entraron, salieron. De todo modo voy a tener acá un... en estos días también les voy a estar haciendo llegar a ustedes, los que quedaron para el segundo parcial, una encuesta acerca de la comisión para que la respondan, ¿sí? De modo anónimo, así pueden ser todo lo crítico que necesitamos, ¿ok? Les voy a pedir que la respondan, porque eso nos ayuda a nosotros para... Ok, profe. Bien. Bueno, Profe, gracias. ¿cómo? Ok, muchas Bueno, gracias. listo, no, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos.